Escuchen atentamente, pues no hablo como quien predica, sino como quien revela la arquitectura oculta del poder. En el mundo de los hombres, el ruido es la moneda de cambio de los débiles. Las palabras, una vez pronunciadas, ya no son suyas, son puñales que pueden traspasar su propio corazón. El silencio, sin embargo, es una fortaleza. Es el muro inquebrantable tras el cual se nutre la estrategia, se agudiza la paciencia y la observación se convierte en un arma invisible. Quien habla sin cesar está atrapado en la ilusión del control, cegado por los ecos de su propia voz, mientras que el observador silencioso se mueve como una sombra, intocable, calculador, inevitable. Cada palabra pronunciada deja una marca, un rastro que el astuto puede seguir, una grieta en la armadura de la reputación. Quienes comprenden el silencio, los verdaderamente poderosos, aprenden a usarlo como la forma suprema de dominio. Es un terror silencioso que inquieta a los rivales más ruidosos, una gravedad sutil que arrastra a los indecisos a la sumisión sin mover un dedo. Habla y revelas, calla y ocultas. Habla y te arriesgas a que te lean la mente. Calla y lees la mente de los demás. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un arma cultivada. Es la tensión antes del ataque, la calma antes de la tormenta. Es en estos vacíos donde la ambición crece invisiblemente. Las decisiones se cristalizan y los enemigos flaquean bajo el peso de lo desconocido. Quienes no dominen el silencio serán para siempre siervos del caos, prisioneros de la reacción, marionetas que bailan al son de quienes comprenden las leyes tácitas del dominio. Fíjense en esto. El mundo honra a los ruidosos, a los visibles, a los jactanciosos, pero obedece a los silenciosos. La riqueza, la influencia, el control se sienten atraídos por quienes esperan, escuchan, atacan solo cuando el momento les corresponde. En el teatro de la ambición humana, la lengua es un pobre aliado, mientras que el silencio es un conspirador inmortal, susurrando secretos solo a quienes tienen la paciencia de escuchar. La primera lección es esta: permanecer en silencio es temer, ser ilegible, convertirse en el eje sobre el que giran las mentes de otros sin darse cuenta. Si hablas demasiado pronto, eres una presa. Si callas, eres un depredador camuflado en la invisibilidad. El silencio no es vacío, es la estrategia encarnada, una fuerza viva que doblega la voluntad ajena sin mediar palabra. Los ruidosos creen que la palabra es fuerza, que la opinión es influencia, que la presencia exige respeto. Necios. La verdadera autoridad no se anuncia sola, se infiltra en las mentes de quienes te rodean como un veneno lento, invisible, hasta que ya ha echado raíces. Cada palabra dicha con prisa es una semilla de debilidad, cada jactancia un mapa de tus vulnerabilidades. Pero el silencio es el espejo en el que otros revelan sus verdaderas intenciones, sus miedos, sus deseos. En el silencio aprendes quién servirá, quién traicionará y quién se derrumbará bajo el peso de su propio ruido. Entiende esto: los hombres temen más a lo desconocido que a la espada. Cuando te callas, cuando tus pensamientos son una tormenta privada, otros se ven obligados a llenar el vacío con especulación, duda e imaginación. Proyectan sus inseguridades en ti, construyendo sin saberlo la narrativa que favorece tu ascenso. El silencio es el herrero que forja espadas a partir de la confusión ajena. Es la mano invisible que moldea el mundo mientras ellos gritan hasta la ruina. Observa a quienes hablan sin parar. Son esclavos de la atención, adictos a la validación del momento. Sus mentes son superficiales y fáciles de leer. Pero tú, el silencioso, eres una fortaleza de anticipación. No reaccionas, calculas, no te apresuras, esperas, no revelas. Consumes conocimiento, experiencia y estrategia como si fuera el aire mismo. El poder, como el agua, fluye hacia quienes no lo perturban, y el silencio es la presa que controla su curso. Y sin embargo, el silencio no es solo un escudo, es un arma mucho más afilada que cualquier espada, capaz de cortar los lazos de las alianzas, de quebrantar el espíritu de los competidores,
de doblegar los corazones de los ambiciosos a tu designio. Permanecer en silencio es ser la tormenta invisible en el horizonte, la sombra en la habitación, la calma que aterroriza mientras otros tiemblan. Se preguntarán, adivinarán, no comprenderán. Y en ese fracaso se forja tu dominio. Lleva esta verdad hasta la médula. El silencio es el lenguaje de los reyes, el manto de los conquistadores, la mano invisible de quienes no se dejan desafiar. Habla solo cuando te sirva a ti. Hasta entonces, deja que el mundo hable por sí solo para que lo controles. Tu moderación es más poderosa que su caos, tu paciencia más peligrosa que su espada. El silencio es el artífice de la manipulación, la palanca invisible que permite que el mundo se doblegue a tu voluntad. Observa con atención. Los hombres son criaturas de reacción, esclavos del impulso, fácilmente manipulados por la falta de certeza. Cuando hablas, ofreces claridad, y con ella surge la resistencia. Cuando callas, ofreces incertidumbre, y la incertidumbre es la sombra en la que crece el miedo, y el miedo es obediencia, aunque no se diga nada. Dominar el silencio es mandar sin declaraciones, dominar sin confrontación, ganar batallas que nunca se libran abiertamente. Observa cómo la ambiciosa prisa por llenar vacíos con palabras, promesas y ruido anuncian sus intenciones, y en su anuncio reside la vulnerabilidad. El hombre silencioso espera, escucha la cadencia de sus mentiras, el temblor de su deseo, el ritmo de su arrogancia. En esta silenciosa observación, reúne información que ningún ejército podría reunir, poder que ninguna negociación podría comprar. Cada declaración ajena es una revelación, cada alarde una confesión, cada queja un mapa de su debilidad. El silencio te transforma en un coleccionista de secretos, un estratega de mentes, un gobernante de dominios invisibles. Sin embargo, no confundas el silencio con pasividad. No es ausencia, es tensión concentrada en la forma. Es el depredador sereno que permite a la presa acercarse, exponerse por completo, caer voluntariamente en la trampa. El mundo gira en torno al sonido, al espectáculo, a la desesperada afirmación de la presencia. Tú, sin embargo, estás anclado en la quietud que ellos no pueden penetrar. Eres el lago en calma donde las tormentas se reflejan y se atenúan, el vacío donde la ambición se derrama en futilidad. El silencio también cultiva el respeto, una forma más oscura y potente que la admiración. Los hombres ruidosos son notados, pero temidos solo momentáneamente. Los silenciosos son temidos eternamente, pues su capacidad es desconocida, su intención indescifrable. Son el eje sobre el que giran las decisiones inconscientemente, la sombra en el borde de la conciencia que doblega la realidad misma. Y aquí reside la crueldad última del silencio. No lucha con palabras, no discute con la razón, no implora con la emoción. Simplemente es, y en su ser, manda, moldea, conquista. Fíjense bien en esto. Todo imperio influyente, toda dinastía opulenta, todo ascenso a un dominio intocable se ha construido en los invisibles pasillos del silencio. Quienes parlotean, heredan el ruido. Quienes se callan, heredan el trono. Dominar el silencio no es solo sobrevivir, es elevarse más allá de la comprensión de los ruidosos, ascender donde solo los pacientes, los calculadores y los despiadados pueden pisar. El silencio no es simplemente una táctica, es un estado del ser, una manifestación del control supremo sobre uno mismo y las circunstancias. Quienes hablan sin dominio están enredados en sus propias expresiones, prisioneros de la reacción, esclavos de la percepción. Pero quien domina el silencio se libera de todas esas cadenas. Su mente es una fortaleza, su voluntad una columna vertebral inquebrantable, su presencia un enigma que inquieta a todo aquel que se atreve a acercarse. En silencio descubre la ley suprema, que el mundo no se conmueve por lo más ruidoso, sino por lo invisible, no por lo urgente, sino por lo paciente, no por quienes exigen, sino por quienes permiten que la realidad misma se doblegue a su designio. El dominio del silencio exige la conquista del deseo, la subyugación del ego,
la negación deliberada de la satisfacción fugaz que proviene de ser escuchado. Es una disciplina oscura, casi cruel. Mantener la calma mientras el caos ruge, observar mientras otros tropiezan, actuar cuando el momento ha sido plenamente aprovechado, invisible, indiscutible, imparable. En estas horas de silencio se sientan las bases de la influencia, se cultiva la riqueza en la sombra y el poder se acumula como oro invisible, pesado y eterno. Consideren cómo el mundo premia a los ruidosos y castiga a los reservados, pero la historia la escriben los silenciosos, los calculadores, los inadvertidos. Los imperios surgen y caen por decisiones pronunciadas solo en voz baja. Las alianzas se forjan y se rompen sin espectáculo público, y las fortunas se amasan donde nadie ve. Hablar innecesariamente es dispersar el poder. Callar es concentrarlo, cristalizarlo en una forma inalcanzable. Los silenciosos se convierten en inevitables, en las mareas irresistibles, en las sombras ineludibles, en las mentes que gobiernan sin anunciarse. Así pues, la lección final es esta. El silencio no es ausencia, ni miedo, ni debilidad. Es la manifestación más potente del control, la forma más pura de dominio, la máxima expresión de la superioridad estratégica. Quien domina el silencio domina las corrientes del pensamiento, las mareas de influencia, las corrientes subterráneas de la ambición. En un mundo inundado de ruido, los silenciosos son dioses entre los mortales, intocables, incognoscibles, inexpugnables. Acepta el silencio, no como una herramienta, sino como una filosofía. Deja que impregne tu ser hasta que se convierta en instinto, hasta que tu sola presencia capte la atención sin sonido, hasta que el mundo se doblegue al ritmo de tu poder silencioso, deliberado e inexorable. Habla solo cuando la palabra misma sea más afilada que cualquier espada. Hasta entonces, permanece como el observador, el estratega, la sombra, porque en el silencio reside la victoria definitiva. Tener influencia en todas partes, pero no en la previsibilidad. Ganar siempre, no con el rugido de la multitud, sino con la oscura e inquebrantable autoridad de lo invisible. La lección está completa, el camino se revela. El silencio, amigo mío, no es solo un acto, es el trono donde se sientan los ambiciosos, esperando a que el mundo se arrodille sin decir palabra alguna.